Bueno, me han pedido que haga este problema, hallar el argumento de este complejo. Ya. Lo primero que vamos a hacer es pasar este complejo a su forma polar o trigonométrica, ¿no? ¿Cómo? De la siguiente forma. Este complejo 1 más i, ¿ya? Si lo representamos en el plano de los números complejos, ¿ya? Eje real, eje imaginario. Veamos. ¿Cuál sería la parte real? Sería 1, ¿no? 1. Y la parte imaginaria, es decir, el número que multiplica al i, que es 1, la colocamos acá, ¿no? O sea, es algo bien parecido al plano cartesiano XY, ¿sí? Ya, entonces, parte real 1, parte imaginaria 1, entonces ahí está, ¿no? Coordenada 1,1. Ahora trazamos, ¿no? El radiovector del complejo, ¿no? O el número complejo, ¿no? Ahora, vamos a hallar la longitud de este radiovector, ¿no? Entonces, fíjense, hagan una analogía con el plano XY, ¿no? Este es el 0, 0, este es el 1, 1, ¿no? Entonces, este cateto, ¿cuánto mide? Mide 1. Y este cateto también mide 1. ¿Ok? ¿No? Entonces, por Pitágoras, hallando esta hipotenusa, que sería el radiovector, sería raíz de 2. Por otro lado, es un triángulo rectángulo de catetos iguales. Por lo tanto, este ángulo mide 45. ¿Sí? Ya. Calculo este ángulo porque para poner el complejo en su forma trigonométrica, a mí me interesa el ángulo que forma el radio vector del complejo con el eje real. O sea, que si por ejemplo este vector no hubiera estado acá, si no hubiera estado, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, ¿no? En el segundo cuadrante, ¿no? El ángulo también sería de segundo cuadrante, ¿no? O sea, hagan la analogía con el tema de ángulos en posición estándar, ¿sí? O sea que si también yo tengo mi vector en el tercer cuadrante, entonces el ángulo que yo voy a considerar es el que parte del eje X hasta el radio vector, ¿no? En este caso sería el tercer cuadrante. Bueno, en este caso, para el ejemplo, el radio vector está en el primer cuadrante. Entonces, la forma polar o trigonométrica del complejo es esta, ¿no? R, que es módulo, ¿no? Que sería raíz de 2 por, entre paréntesis, coseno del ángulo más i por seno del ángulo. Este ángulo es justamente el ángulo que les acabo de mencionar, ¿no? Del que parte del eje X hasta el radiovector, ¿no? Y esta es la fórmula resumida, ¿no? Z igual a R por cis de teta. Entonces, considerando eso, la forma polar de este complejo sería raíz de 2, que es el módulo, por cis del ángulo, o sea, 45. Entonces, en el ejemplo ya reemplazamos, ¿no? Ahí está. Ahora, si a un complejo en su forma polar yo le elevo un exponente, este exponente, ¿qué hace? Por fórmula de Mowbray, afecta al módulo y el exponente se multiplica con el argumento, ¿no? Que sería 1935, ¿no? 43 por 45, 1935. Ya. El argumento siempre se estila ponerlo como un ángulo menor a una vuelta, ¿no? Entre 0 y 360. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a expresar este ángulo de la siguiente forma. O sea, cualquier ángulo que nosotros tengamos, lo que tenemos que hacer es expresarlo como un múltiplo de 360 más un ángulo menor a una vuelta. Y aquí lo tenemos, ¿no? Múltiplo de 360 más un ángulo menor a una vuelta. Entonces, cuando dentro de una función trigonométrica tú tienes ángulos que son múltiplos de 360, los puedes obviar y solamente te quedas con lo restante, en este caso 135. Bueno, señores, aquí tenemos ya la forma polar de este complejo, ¿no? Que sería raíz de 2 a la 43 por cis de 135. Pasando esto a radianes, tenemos 3pi cuartos. Y ese sería el argumento del complejo W. Gracias por tu atención. Hasta luego.